Esta es mi familia. Y este es mi hermano Pablo. Tiene 7 años. Todos dicen que nunca se aquieta, que no se concentra y se distrae con cualquier cosa. No entiende muy bien lo que le pasa. Mis papás siempre tienen que estar encima de él, que si ya hiciste tus deberes, si ya hiciste tarea, si ya lavaste tus dientes, que si vas a llegar tarde a la escuela. Tienen que repetírselo 1000 veces. Nunca termina lo que empieza. Nos quita los juguetes y no los regresa, y siempre los pierde. Es difícil jugar con él porque siempre quiere hacerlo todo y no comparte nada. Tenemos que hacer los deberes separados porque molesta y nos distrae. El maestro mira que Pablo no lleva el ritmo de la clase porque se distrae con cualquier cosa y no se concentra. Interrumpe siempre toda la clase, nunca acaba las tareas. Jugar con él es muy difícil, no está quieto ni un minuto, no respeta los turnos ni las reglas. Su médico le ha diagnosticado TDA, trastorno por déficit atencional con hiperactividad. Ahora que todos entendemos qué le pasa, podemos ayudar. Mis papás preparan un calendario de tareas, así Pablo sabe lo que tiene que hacer en cada momento. Ya no nos enfadamos con él. Cuando está nervioso le recordamos sus tareas. Mamá dice que hay que tener paciencia. El profe lo ha puesto en primera fila para que no se distraiga. Le explica las cosas con frases cortas y claras. Sus amigos le enseñan a respetar las reglas. Pablo dice que ahora entiende mejor y todos estamos más contentos. El trastorno de déficit de atención está caracterizado porque los niños muy fácilmente se distraen y dejan de prestar atención a lo que los profesores están dictando, y es común entonces de que estos niños dejen de copiar lo que está en el pizarrón, lo que está dictando la profesora. Ellos se distraen, se levantan a platicar con otros niños, toman prestados los borradores, los lápices, y total, ellos terminan haciendo otra cosa y no concluyen lo que iniciaron a hacer. Se pueden caracterizar en 2 formas, que son niños quietos que simplemente no prestan atención y tienen la característica de no hacer lo que deben en su horario de clase o en sus casas, porque eso no solo se da en las escuelas, también se da en las casas. Y lo otro está el TDAH, que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, en el caso de nuestro hijo, donde aparte de no tener atención, los niños son muy hiperactivos. Cuando nosotros nos dimos cuenta que el niño tenía TDA fue el año pasado, en el 2015, cuando él estaba en primer grado de primaria. Fue una actitud bastante rara para su edad, porque aparte de que no copiaba, aparte de que el niño no prestaba atención en clase, entonces nosotros como padres nos frustrábamos porque pensábamos es un niño malcriado que no
no nos hace caso, es un niño que no quiere seguir las reglas de la casa y nos molestábamos mucho. Sin embargo, fue cuando una profesora nos dijo que no era normal el comportamiento del niño, que lo lleváramos donde un psicólogo. No teníamos nosotros ningún conocimiento previo de esta condición, de este trastorno, así que cuando el psicólogo nos hizo su diagnóstico, al comienzo fue un poco frustrante no saber ni siquiera qué es lo que padecía nuestro hijo. Lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a documentarnos y averiguar cuál es la condición del niño, qué tan común, qué tan frecuente es y qué recomendaciones son las indicadas para este caso, tanto para los colegios como para el comportamiento del niño en casa. Hay que tomar en cuenta de que, en opinión de los expertos, el mayor problema de esta condición no se da en las casas de habitación, suceden en los colegios. Y ahora bien, hay que aclarar también que la edad en que se hace evidente el trastorno, aunque los niños nazcan con el trastorno, los síntomas aparecen entre los 6 y los 12 años. La educación en la escuela ha sido bastante frustrante porque el niño en sus primeros años de estudio, desde primer nivel al tercer nivel, todos los meses nos llamaban los directores para firmar cartas de compromiso porque no soportaban al niño, porque el niño era muy inquieto. Posteriormente fue otro problema cuando llegó a primer grado, porque a partir del tercer mes es cuando el niño empieza con su condición peor, ya tenía 6 años y como dijo mi marido anteriormente, es cuando más se presenta el síntoma. Los tips para tratar a los niños con TDA son sencillos. Simplemente primeramente es identificar al niño por medio de sus actitudes. Una vez identificado al niño, la paciencia es muy importante para nosotros los padres de familia como para los profesores en sí. Explicar al profesor, nosotros como padres, qué es la condición del niño, eso ayuda bastante. ¿Por qué? Porque se le hace más sencillo en el tema de que sus estudios van a ser explicados de una manera diferente. A los niños con TDA se le tiene que hablar de frente, se le tiene que ver a los ojos. A los niños con TDA se le tiene que hacer sus horarios, se le tiene que repetir varias veces. No se le debe de tratar como niños problemas, no se les deben de tratar como niños mimados, porque no son niños mimados. No deben de tener la idea que porque es hijo único o porque es varón, al niño se le trata diferente. No, simplemente es una condición donde el repetir muchas veces la misma actividad o donde repetir muchas veces la misma orientación, eso ayuda al niño. Los horarios son importantes, el cariño es importante, que le des un abrazo y le digas te amo, lo hiciste muy bien, no solo ver las cosas malas que como padres nosotros cometemos los errores al principio cuando nos desesperamos, que no sabemos qué es lo que tiene nuestros hijos, eso es importante hacerlo, pero hacerlo bien. Cuando hablamos de trastorno de déficit atencional, precisamente estamos hablando de un trastorno que se relaciona con un déficit atencional, pero precisamente es importante remarcar el origen con el cual se presenta lo que es el trastorno. Y podemos decir de alguna manera que este trastorno está relacionado con lo que es una alteración de orden neurológico o bien neurofisiológico, porque tiene que ver con la actividad eléctrica de lo que son los neurotransmisores que trabajan a nivel de lo que es el sistema nervioso. Cuando hablamos también de este concepto que es tan importante manejarlo de una manera correcta, tenemos que hacer especial énfasis en la forma como se presenta. Y es necesario mencionar el patrón consistente que se da en lo que es el trastorno de déficit atencional. Entonces, cuando hablamos de este trastorno, vamos hablando de algunos aspectos relacionados con lo que es la inatención. Pero también hay otros factores que tienen que ver con lo que es impulsividad y lo que es hiperactividad. Son 3 sistemas que están relacionados con lo que es este trastorno que antes les mencionaba. Cuando hablamos de trastorno atencional, precisamente se vincula con algunos aspectos que en algunos momentos son llamados indicadores. Esos indicadores tienen que ver con lo que es el niño no preste atención en el momento adecuado, se distrae con facilidad,
no presta atención a las instrucciones dadas por el adulto. Esto puede ser dentro del hogar o bien dentro del centro educativo. Otro elemento clave en lo que es la inatención, porque estamos refiriéndonos al TDA, entonces hay que ver también la actividad que se le orienta. Si no es de interés, el niño no la va a acabar, entonces hablamos de factor tiempo. Y cuando hablamos del otro sistema relacionado con lo que es la impulsividad, estamos hablando de otro elemento clave, y este tiene que ver con características asociadas a que el niño, por ejemplo, no espere turno para realizar alguna actividad. Contesta alguna pregunta sin que ésta aún le haya sido terminada. Puede desarrollar también una actividad motriz muy excesiva, constantemente se está moviendo de pies y manos. Esto es algo habitual, es algo normal para él. Otra cosita importante es el hecho de que cuando este está vinculado a la otra parte que le llamamos sistema, es la hiperactividad, y la hiperactividad tiene mucho que ver también con esa actividad excesiva. Entonces, cuando hablamos de estos tres sistemas, en lo que es el déficit atencional, ahí ya lo podemos ir asociando a lo que es el otro elemento de hiperactividad, entonces ahí sí podemos caracterizarlo. Y cabe mencionar que para que esto sea diagnosticado de esta manera, debe al menos cumplir con 6 características tanto de inatención como es de hiperactividad, ¿ya? La impulsividad es un elemento que se asocia cuando está vinculado con la hiperactividad. El niño excesivamente está actuando, excesivamente está corriendo, pero esto ya debe estar diagnosticado para que le podamos llamar tal y como le llamamos. Un niño que generalmente realiza alguna actividad de carácter cotidiano no puede ser denominado un niño con TDAH. Es algo que debe ser muy delicado a la hora de abordarlo de esta manera. Cuando nosotros nos referimos al hecho de la evaluación diagnóstica, tenemos que tener en cuenta estos dos personajes o estas dos personas clave en lo que es la evaluación. También es importante mencionar que el papel del maestro es crucial. Es crucial porque es quien va a proporcionar toda la información necesaria. Cuando hablamos del papel del docente, es él quien ha observado el comportamiento clave. Es el comportamiento que se da dentro del salón y fuera del salón de clase. ¿Ya? Posteriormente, de hecho, tenemos que abordar al padre de familia porque la información es valiosísima. Hay que ver el comportamiento que presenta el niño dentro del centro escolar, así como también el comportamiento que está presentando el niño dentro del hogar. Y cuál es el ambiente que está generando el padre de familia para que este tipo de comportamiento que el niño está presenciando, ya sea en el hogar o en la escuela, sea el adecuado. Entonces, estamos hablando que para poder desarrollar y para poder realizar un buen diagnóstico tienen que ver muchos elementos. Hablamos de el médico, hablamos de, en este caso, del psicólogo, hablamos de los docentes, los maestros, que como les decía es valiosísimo, y el padre de familia. Un equipo completo porque en estos momentos estamos en la parte inicial y para poder tomar las medidas correspondientes es necesario que todo esté bien articulado. Cuando nos referimos a estos elementos, también es necesario tener en cuenta de que hay una diferenciación de los trastornos por TDA. ¿Por qué hay una diferenciación? Porque se ha clasificado, o digámoslo así, se han visto con base a 3 tipos de TDA. Primeramente, el TDA que está combinado, la inatención con lo que es el hecho de la hiperactividad. Entonces ahí está combinado, el niño va a tener dificultades en el aprendizaje por los 2 elementos, por las 2 vías. Sin embargo, cuando hablamos de la inatención o el TDA propiamente dicho, entonces el niño es más hipoactivo, o sea, la actividad de él es más baja, normalmente siempre está sentado, poco habla, poco se dirige a sus compañeritos, se distrae con mucha facilidad con cosas que son de lo más cotidiano, se distrae. Y en el otro caso, en el tercer caso que les hacía mención, es el hecho de que hay un trastorno solamente con hiperactividad. Y por ende, en los 3 de ellos hay una afectación tanto de lo que es el aprendizaje como es de la afectación conductual o de comportamiento. Porque hay que diferenciar muy bien el TDAH de los trastornos de conducta. Son 2 factores completamente diferentes. En el trastorno de atención asociado con la hiperactividad, el niño no está consciente de sus acciones, de sus actividades, las hace sin pensar.
él hace impulsivamente, ahí se asocia el factor de impulsividad. En cambio, en lo que es trastornos de conducta hay una afectación de comportamiento, pero el niño o el sujeto sí está consciente de sus actitudes. Hay una gran diferenciación. Entonces, de ahí que podamos partir del hecho que no es TDAH. Entonces, cuando hablamos de que este no es, tenemos que conocer primeramente cuál es lo básico para poder valorarlo. Referirnos a las características propias que se pueden presentar en el TDAH y en cuanto a lo que es la clasificación, hay diferencias. Precisamente cuando estamos hablando de la inatención, el niño puede presentar ciertas características relacionadas con la forma como expresa su actividad. Es un niño que no atiende a las instrucciones. Lo que se le diga que no haga, él va a tomar incluso la última palabra porque aparentemente no escucha. Entonces, lo que se le diga que no haga es lo que va a terminar haciendo primeramente. Entonces, es necesario cuando nos dirigimos a ellos, dar instrucciones claras y pequeñas. Sin embargo, también hay que mencionar la parte de lo que es la hiperactividad. Ahí otra de las características importantes es su actividad excesiva. Y en cuanto a la impulsividad, es que él actúa antes de pensar.